días, hermanos, ¿qué tal? O buenas tardes, no sé en qué momento te estás encontrando, pero quería, compartir una palabra eh, en este devocional que tenemos cada día, que nos alienta, eh, que nos hace bien la palabra del Señor en nuestras vidas. Y bueno, el texto que me tocó eh, para compartir está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Se los leo. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para poder comprender un poquito el contexto de este texto, ¿no? Siempre es importante ver en el contexto en el que está escrito, ¿no? En el que está dicho, y así poder entender el sentido del texto, ¿no? Y para poder comprender este texto, los filipenses vemos que eran cristianos, ¿sí? Pero no todos los cristianos eran como los filipenses. Estos cristianos tenían una cierta sensibilidad, pensaban en el ministerio de Pablo, ¿sí? En sus necesidades, oraban, ¿no? por él, pero además no solo daban de acuerdo a sus posibilidades, sino que daban más allá de sus posibilidades. Era una característica de esta iglesia, ¿no? Pablo fue el padre espiritual de esta iglesia. Recibió el llamado, ¿sí? A través de una visión, y en la que un macedonio le rogaba que fuera a su tierra para ayudarlos. Cuando Pablo vio llegar a Epafrodito, que estaba cargado con todo lo que habían ofrendado para él, ¿sí? Todo lo que habían preparado, Pablo se conmovió su corazón. Y no solo podía cubrir con todo lo que le habían ofrendado sus necesidades básicas, sino que había recibido más de lo que realmente estaba necesitando. Pablo se apresuró a escribirles, ¿sí? Y en el versículo anterior al que leímos, al 19, el versículo 17, dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo les decía: tenés que saber que están ofrendando para Dios, ¿sí? Y que Dios se agrada del dador alegre. Pablo no quería, recibir dádivas, sino que él buscaba ese fruto para que pudiera abundar en vuestra cuenta, ¿sí? Y en este contexto, ¿sí? En el que estamos hablando, hay una expresión en el versículo 19 del capítulo 4 de Filipenses que dice: mi Dios, ¿sí? pues suplirá. No es que Pablo tenía un Dios aparte, ¿sí? No es que él tenía un Padre celestial que tenía una relación, ¿sí? personal, una relación diaria, una experiencia personal, ¿sí? No es que dice: Dios pues suplirá todo lo que os falta. Esta es una promesa, este texto, ¿no? Del capítulo 4, 19 de Filipenses, es una promesa para los que dan. Es lo que Dios hace en respuesta a la expresión de tu regalo, ¿no? De lo que uno pueda darle a Dios. Generalmente lo sacamos de contexto, ¿no? Pensamos que Dios va a suplir todo a todo el mundo, ¿no? Como un cheque en blanco que lo podemos cobrar en cualquier momento que lo estemos necesitando, ¿sí? Se entiende que Dios, que el Señor, que todos hemos recibido gratuitamente del Señor un regalo, que Él es un Dios generoso, ¿sí? dadivoso, porque Él nos amó primero, ¿no? Y desde esa conciencia de que Él dio su vida, dio todo, ya lo dio, ya lo hizo, desde esa conciencia de haber recibido de Él, damos o debemos dar, ¿sí?
El Señor dice en Lucas capítulo 6, versículo 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si nos damos cuenta en el versículo que estamos compartiendo, nos damos cuenta de la fuente, ¿no? De la fuente del quien está proveyendo. No dice Dios suplirá, sino dice mi Dios, mi Dios. Podemos decir cada uno de nosotros mi Dios, ¿sí? Dando cuenta de una relación en la cual conocemos a Dios o cada día lo estamos conociendo más. Pablo podía decir mi Dios, ¿no? Porque era un Dios que él conocía, ¿sí? Porque era un Dios que tenía una experiencia personal diaria, ¿no? Momento tras momento, ¿no? Por eso este texto, en el contexto en el que se encuentra, es una promesa para los hijos de Dios, ¿sí? Para aquellos que le pertenecen a Él, para aquellos que han creído en Él. En el versículo hay una segunda parte o segundo aspecto que podemos destacar, que podemos mencionar, que dice, o otro detalle, ¿sí? Que dice que tiene que ver con los límites del quien está proveyendo. El Señor dice, pues suplirá todo lo que os falta. No dice todo lo que querramos, ¿sí? Todo lo que os falta. ¿Será que todo lo que queremos es todo lo que necesitamos? Dios ha prometido suplir nuestras necesidades y de hecho lo hace, y como dice otro pasaje que creo que está en Efesios, si mi memoria no me falla, que dice que Dios va a dar más de lo que podamos pensar o entender, ¿no? Va a sobreabundar. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, ¿no? Nos ponemos en sus manos, ¿sí? O le pedimos a Dios que Él decida cuáles son esas necesidades, ¿no? Y la otra parte del versículo tiene que ver con el método. O sea, Dios dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es conforme a lo que yo pienso, ¿sí? No es conforme, según mi entendimiento, a lo que yo pueda imaginar. Hay riquezas, ¿sí? Podemos ponernos de acuerdo en esto, que hay riquezas de su bondad, de la bondad de Dios, que están disponibles para todo el mundo. Y lo podemos ver porque el sol brilla todos los días y hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Bueno, esa es su bondad, ¿no? Que es para todos. Después hay riquezas, ¿sí? De su gracia, que están disponibles solo para los pecadores, para los que han admitido que necesitan de Dios, ¿no? Como cada uno de nosotros en esa primera decisión, en ese primer amor que hemos decidido por Cristo y lo hacemos diariamente, ¿no? Y cada vez que examinamos nuestro corazón y le decimos al Señor, ¿no? Que necesitamos de esa gracia, ¿sí? Todos los días de nuestra vida, ¿verdad? La gracia de Dios nos perdona y nos limpia. Y evidentemente nos da lo que necesitamos. Después hay riquezas en gloria en Cristo Jesús que están disponibles para los santos, ¿sí? Para los que creen en Él, para los que han dado de su confianza al Señor, ¿no? A los que fueron justificados. La palabra dice que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, ¿verdad? Ahora, la naturaleza de Dios es dar, porque el deseo de su corazón es ese, es dar, ¿no? Generosamente. De hecho, ya lo dio todo, ya dio lo más preciado, su Hijo. En Lucas capítulo 11 dice, así como un padre se deleita en ayudar a sus hijos, también lo hace nuestro Padre Celestial.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué lindo, ¿no? Ahora pensaba en cuál es la aplicación práctica que podamos darle a nuestra vida, ¿sí? Y pensaba en preguntas, ¿no? Cuando uno se hace preguntas eh, es porque va a buscar respuestas, ¿no? O va a querer ir en pos de esas respuestas. Y me preguntaba, con todo esto que el Señor nos está enseñando, ¿damos a otros con cuidado, con oración, ¿sí? ¿O estamos dando para ser recompensados? ¿Estoy dando para ser recompensada? ¿Cuál debería ser la motivación, ¿no?, genuina que nos mueve a dar de forma alegre, ¿no?, como el Señor le gusta que demos? Y en este tiempo que estamos viviendo, me preguntaba eso, ¿no? ¿Estamos dando tiempo? ¿Estamos dando cuidado? ¿Estamos dando oración? ¿Estamos dando ánimo a aquel que está cerca nuestro y lo necesita? Estamos dando palabras de fe, estamos dando amor, esperanza, en fin. Creo que damos porque Dios ya nos dio, ¿no? De lo que recibimos damos, ¿no? Y a partir de esa conciencia, ¿no?, que decíamos al comienzo, damos porque somos conscientes de que Dios ya lo dio todo, ¿sí? Hermano, espero que puedas seguir profundizando esta palabra tan hermosa para nuestra vida y tan vital. Y bueno, espero que el Señor, que no es deudor de nadie, pueda darte lo que estás necesitando, ¿sí? Y que de eso que el Señor te da, puedas dar al otro. Y no estamos hablando de cosas materiales exclusivamente, ¿no? Hay tantas cosas que podemos dar en este tiempo, tan valiosas y tan necesarias, ¿sí? Así que, hermano, te mando un beso y que tengas un lindo día y nos vemos pronto. Chau, chau.